Bienvenidos a los podcasts con Ricardo Ferro. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Efraín Valencia. Él es el director de los gremios del departamento del Tolima. Él es el que está al frente de los gremios de nuestro departamento y con él vamos a estar dialogando hoy sobre uno de los tres temas más importantes que tenemos que tratar de abordar en este aislamiento preventivo obligatorio en el que nos encontramos. Hablo precisamente del tema económico, del tema de las empresas, siendo los otros dos temas, tanto el tema de salud como el tema social. Hoy vamos a abordar este tema de las empresas que va directamente relacionado con el tema del empleo, que es otro tema muy importante en nuestro país. Doctor Efraín, bienvenido a estos podcasts con Ricardo Ferro. Doctor Ricardo, un gusto estar con usted, estar en su programa y compartiendo tan importantes temas como lo hacías mención ahorita relacionados con la economía en un momento tan coyuntural como este. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo parte de los gremios económicos? ¿Cómo ha sido ese proceso? En los gremios económicos hace aproximadamente unos 2 años. Ahí arranqué en FENALCO, en la junta directiva de FENALCO, representando los centros comerciales. Mi trabajo base es gerente del centro comercial La Estación acá en la ciudad de Ibagué, y a través del centro comercial entré a representar a los centros comerciales en la junta directiva de FENALCO. Ahí arranqué un proceso, entré a la presidencia de la junta directiva. Posteriormente, por unos movimientos que hubo en el comité de gremios, pues llegué ahí en representación de FENALCO y me dieron esa oportunidad, y yo digo que responsabilidad también a la vez muy grande de liderar el comité de gremios económicos del Tolima. Arranqué en esa línea y también estoy en 2 momentos importantes que son en 2 juntas nacionales, que es la Junta de ASEColombia, que es la agremiación nacional de centros comerciales, y en la junta directiva de FENALCO Nacional. Digamos, es como la composición y donde actualmente me estoy moviendo en los gremios económicos. Pues muy bien, doctor Efraín, esta situación que estamos viviendo, pues ya se vuelve una frase de cajón decir que no, ninguno se la esperaba, pero es cierto, y para los gremios económicos es una situación muy difícil vivir esta situación. ¿Qué se está haciendo para poder sobrellevar desde los gremios económicos este difícil momento aquí en el departamento del Tolima? Yo creo que sí, como lo dices, era algo que nadie se esperaba. Veníamos con un impulso muy grande, iniciando un nuevo periodo de gobierno en lo local, acompañando en la elaboración de los planes de gobierno y todo. De pronto todo se para un día. Y esas proyecciones, ese trabajo que veníamos haciendo, nos toca empezar a replantearlo. Y nos toca empezar a replantearlo es entendiendo primero la situación que estaba pasando. Al principio algunos lo creían, otros no. Fue como aterrizar información, hacer unos procesos de socialización en todos los sectores para que la gente viera a qué nos estábamos enfrentando, y después empezar a hacer un entendimiento, además, porque esto ha afectado en formas diferentes a los sectores. Los primeros, digamos, que se vieron impactados, podríamos decir que fue, por ejemplo, el turismo, todo el tema de transporte. Fueron 2 sectores que se golpearon casi que inmediatamente. Nosotros al interior del comité de gremios tenemos Ecotelco, tenemos a nivel de los transportadores, también tenemos Corpotrans, tenemos algunos representantes de esos sectores, y esa línea se empezó a ser la primera que se veía impactándose, y empezaron a entrar un ciclo de otros sectores de la economía representados en diferentes gremios. Y yo creo que aquí lo valioso ha sido que precisamente cada sector asumió su rol, empezó a ponerse la camiseta, digo yo, se empezaron a crear esas sinergias y esas líneas con los presidentes de cada gremio, y empezar a estructurarnos, unos con mayor premisa que otros, unos con posibilidades de trabajar, otros no. Y también pensando en cómo respaldar la situación a fin de garantizar una línea y una cadena de abastecimiento, porque las primeras líneas y obviamente dándole prioridad a la protección y la integridad de las personas, fue también cómo se lograba esa sinergia, esa integración con el sector agrícola, en el tema de la ANDI, en la parte de la producción, en la comercialización con FENALCO. Digamos, ha sido un proceso bastante interesante, pero fue primero entenderlo, después saber en dónde estábamos ubicados cada uno, y después empezar a aportar dentro de lo que se podía. Y ahora estamos en una etapa de empezar a ver
muchas solicitudes y qué requiere cada sector para poder manejar la situación. Yo creo que en eso resumiría esa contextualización de lo que ha sido el trabajo desde el Comité de Gremios. Bueno, el presidente de la República esta semana, doctor Efraín, dijo que las cosas no iban a volver a ser como antes y que temas con los cuales estamos tan familiarizados, como por ejemplo ir a un almacén a comprar una camisa y medirse la camisa, que eso ya no va a volver a poder, no va a suceder por lo menos en el corto plazo. Adicional a esto, el tema de la manipulación de la comida, adicional a esto, todas estas actividades del día a día que hacen parte de la esencia del comercio, de la esencia de este tipo de servicios, de bienes y servicios a los cuales estamos acostumbrados todos. ¿Qué vamos a hacer con unas infraestructuras tan grandes como son los centros comerciales en una ciudad como Ibagué con esta situación, doctor Efraín? Yo creo que bien lo has dicho. Esto es de reinventarnos. Y digamos, en mi caso particular, yo hablaba mucho con la gente del centro comercial y nosotros vivimos una etapa hace 6 años cuando lo abrimos y ahora vamos a entrar en una nueva etapa y yo creo que todos estamos en esa reinvención. ¿Qué sucede en este momento? En este momento estamos llegando a unos temas, digamos que podríamos decir otra vez volviendo a nuestras esencias. La gente se va a preocupar por lo que tiene que ver con los alimentos, darle prioridad al consumo de lo esencial, a proteger nuestra integridad. La gente estaba muy desconectada de todo esto y en parte esta situación tan crítica y coyuntural nos está haciendo reaccionar. Eso como una primera medida y seguramente las tendencias, el comportamiento de los consumidores y todo van a ser muy distintas. Ya el mercadeo no va a ir tan orientado en la promoción, en la rebaja, en todo ese tipo de cosas. Va a haber un proceso de adaptación en muchos sectores. Y digamos, el comercio y los centros comerciales van a tener que hacerlo, van a tener que reinventarse, digamos, esos espacios donde iba la gente permanentemente y lo vemos, o se va a ver también que la persona antes iba, duraba 2 horas, 3 horas, hacía una serie de cosas, de actividades. Ahora, durante estos tiempos que se van a, sobre todo mientras se normalizan muchas cosas, la gente va a ir, hace lo que tenga que hacer. Si nos dan la oportunidad de abrir, que es algo en lo que se está trabajando, va a ir a comprar lo que tiene que comprar y se va. Hoy en día también la gente va al banco, digamos, en caso de los centros comerciales con supermercados, con entidades financieras y droguerías, la gente va a comprar lo que tiene que hacer y ya. Entonces eso se va a ir dando ese proceso y adicionalmente yo creo y también quiero resaltar en eso la receptividad del presidente Duque alrededor de esta situación, porque se ha abanderado y se ha empoderado muy fuerte alrededor de la protección y la integralidad de las personas, pero ha entendido también el mensaje que se le está transmitiendo desde los gremios económicos por la gran preocupación que hay en la sostenibilidad del empleo y en las condiciones económicas del país en lo que se viene. Y dentro de ese escenario se está dando la oportunidad de presentar alternativas para que muchos de los sectores bajo unas restricciones puedan empezar a operar reinventándonos. Y yo creo que entonces ahí conjugan esas dos cosas, ese entendimiento y esa protección con esas nuevas tendencias que se van a dar en los diferentes sectores y mercados. Las canchas de fútbol sintéticas, mi doctor Efraín, a usted y a mí que nos gusta el fútbol, van también a tener un bajón muy grande. No solamente han tenido hasta ahora, sino van a tener un bajón muy grande, porque una cosa es que de pronto se piense en el mundo en reactivar el fútbol profesional, en donde estos deportistas de alta competencia les hacen unos exámenes todo el tiempo para saber cómo se encuentran de salud, y otra cosa muy distinta es que vayan a jugar entre personas en donde no se sepa si haya personas contagiadas, tengan síntomas o sean asintomáticas, pero que puedan de alguna manera poner en riesgo a los demás que practiquen el deporte. Sí. Como bien lo dicen, nos va a dar duro los que nos gusta el fútbol y sí, lamentablemente hay muchas de esas actividades y en eso se involucra mucho, digamos, el deporte y mucho actividades culturales y artísticas y todo, van a tener un impacto y una restricción. Estos son de los sectores donde va a haber un impacto muy alto. Todo el tema de los gimnasios, seguramente los cines, las zonas de juegos de los niños, digamos, muchos temas de estos sí están teniendo un impacto
impacto y pues todo es en proteger la comunidad. Entonces ahí es donde toca empezar a formular estrategias, ver si se tienen áreas, cómo se van a utilizar, ver cómo va a lograr captarse la gente de una manera distinta. Uno ya ve muchos proyectos de emprendimiento en la gente y eso también es motivante y bonito. Digamos, el sector textil, cómo se está reinventando hacia las líneas quirúrgicas, ver dotaciones, tapabocas, polainas, gorros quirúrgicos, todo este tipo de cosas. Sectores también como el automotriz, veíamos a la compañía CET de Medellín también ya y tirando hacia una línea de ventiladores para la protección de la salud, todo eso. Y yo creo que el comercio también empieza a vivir un rol distinto. Y bueno, yo creo que eso es parte del rol y la designación que tenemos en este momento y hay que manejarla de la mejor manera. Es muy chévere escucharlo, doctor Efraín, y contagia a usted con ese entusiasmo. Sin embargo, pues además del optimismo, nosotros pues estamos viendo cómo desde el gobierno nacional se están habilitando unas líneas de crédito, se están habilitando unos apoyos para las MIPYME, pero además de eso, de ese apoyo a las MIPYME, además de esa ayuda que se le pueda brindar al sector empresarial para con ellos salvar muchos empleos en el país, pues tampoco podemos tapar el sol con un dedo y pensar que todos los empleos se van a salvar o todas las empresas se van a poder salvar, doctor Efraín, y que teniendo en cuenta que va a haber actividades que no vamos a poder volver a tener en el corto plazo, pues hombre, asimismo tenemos nosotros también que ver qué va a suceder con todos estos emprendedores, estas personas que le apostaron a hacer empresa, le apostaron a invertir unos recursos y que hoy ven muy difícil poder continuar desarrollando esas actividades productivas. ¿Qué vamos a hacer en el Tolima? Aquí que somos considerados como la casa de la informalidad, pero que también estamos viendo cómo muchos están apostándole a hacer empresa en el Tolima. ¿Qué hacer para evitar que con todo este colapso que va a tener la economía no terminemos otra vez rezagados, sino que esta oportunidad nos permita ponernos a la par de todos nuestros competidores? Y cuando hablo de competidores hablo de competidores como con la marca región, con otras ciudades que estamos compitiendo y que podamos acortar esa ventaja que en algún momento nos cogieron y que en los últimos años veníamos recortando. Sí, este es un momento muy difícil y lo que estamos trabajando, digamos, la gran responsabilidad que hemos tenido desde los gremios es buscar y gestionar alternativas que permitan la supervivencia empresarial. Digamos ese es el término, supervivencia empresarial. ¿Cómo podemos apostarle a eso, doctor Efraín? Porque ahora en mi exposición de pronto quedó un poquito enredado el tema de que, bueno, sí nos veníamos recuperando, pero igual nos estaban llevando mucha ventaja los otros municipios. Entonces aquí la idea es que podamos acortar esa brecha que tenemos con todas esas otras ciudades intermedias de Colombia y de América Latina. Sí, y ahora digamos que hay una doble connotación porque nosotros veníamos tratando de hacer unos esfuerzos importantes, viendo cuáles eran realmente las apuestas productivas del departamento para sobre ellas trabajar. Se estaba generando una orientación hacia el turismo, cultural, ecológico. Estábamos dándole una orientación al departamento y estábamos viendo cómo con los nuevos mandatarios empezábamos a trabajar y en esos planes de desarrollo nos orientábamos, volver a sacar nuestra agencia de promoción de inversión y demás. Pero ¿qué sucede? Esta situación nos pone en un contexto muy complejo. Fijémonos el dato del desempleo superando el 18% al cierre del último dato reportado por el DANE. Y en ese sentido veníamos nosotros con unas cifras críticas de desempleo, una informalidad por encima del 53%. Veíamos cómo la contribución del departamento en el PIB nacional estaba quedada frente a otros departamentos. No estábamos teniendo el impacto esperado y estábamos con unos grandes entusiasmos para trabajar alrededor de ello. Hoy hay que volver a mirar, centrar los ojos nuevamente en nuestros empresarios, garantizarles esa supervivencia, que se den unas condiciones del contexto nacional como se vienen tratando de gestionar por la Presidencia de la República en el plano tributario, en las inversiones, en el tema financiero, en la sostenibilidad del empleo, cómo se le van a dar esas garantías para la sostenibilidad en el tiempo.
situación a la cual los mandatarios locales también tienen que adaptar y tienen que tomar y dar esa facilidad de gestión. Yo creo que ha sido importante esa conexión que se ha dado entre el sector productivo y todo el equipo de parlamentarios, nuestra bancada, y yo de verdad que aprovecho y doy ese agradecimiento porque hacía mucho tiempo que no se sentía como esa sinergia y hay un acercamiento entre todos rompiendo esos parámetros políticos y ahorita también nosotros estamos buscando hacerlo también en el sector empresarial, porque acá solo hay un objetivo y es sacar esta región adelante. Entonces no está fácil, es una tarea muy complicada. Va a haber muchos empresarios que no les va a alcanzar la gasolina, que a pesar de las ayudas y los créditos no lo van a lograr, y las inversiones que se van a hacer no tienen que orientarse tanto a temas publicitarios de lo que se hace, sino invertirse más en acciones contundentes para que se tengan los verdaderos frutos. Yo creo que ahí tenemos que hacerle y que nos apoye tanto el alcalde como el gobernador en brindar un escenario en condiciones tributarias, en condiciones de atraer la inversión, de que logremos esa conexión, porque esto es casi un vuelva y comience. Eso se refleja de esa manera. Totalmente de acuerdo, doctor Efraín, y toca usted un tema muy sensible que tiene que ver precisamente con la destinación de los recursos públicos. Esta semana precisamente le envié una carta al presidente de la República porque creo que estamos en mora de expedir un decreto con fuerza de ley que vaya encaminado precisamente a la austeridad en el gasto público, que evitemos que en medio de esta emergencia que estamos viviendo por cuenta del COVID-19, los recursos de las entidades territoriales terminen en publicidad, terminen en otros temas suntuosos, en compra de vehículos, en arreglos de palacios municipales, sino que más bien pensemos cómo vamos a hacer para que esta plática, que es limitada, vaya encaminada hacia los temas de salud, hacia los temas sociales y, por supuesto, hacia la reactivación del empleo en nuestro país. Doctor Efraín, otro tema que me gustaría tocarle, y es, usted ahorita tocó tangencialmente el tema de la informalidad. Ese es un tema con el cual convivimos en el día a día en la ciudad de Ibagué y en el país. Colombia es un país que más del 50% de la población está en el sector de la informalidad. Y en ese orden de ideas, ¿qué se puede hacer con todas estas familias que, infortunadamente, para todos, pues no tienen nada que devengar en estos días, que ellos viven del día a día, ellos si no salen a trabajar, no tienen cómo comer ese día, no tienen cómo pagar el arriendo. Y resulta que ya en esto vamos a completar literalmente una cuarentena y eso va a generar un grave problema social en todas estas familias. Cuando se detecta una población que se quedó en la mitad del camino y no está ni acá ni está allá, y es una población que tiene una parte de activación económica, pero es una parte también que tiene unas condiciones económicas muy desfavorables y es una problemática social. Ahí quedó en evidencia y por eso se ha tenido que buscar cómo hacer trabajos y las ayudas sociales han tenido que buscar cómo llegarle a esas personas. Y no solo uno se refiere al vendedor ambulante que está en la calle, digamos a esa persona que sale a buscarse el día a día, uno también ve el peluquero del barrio, uno ve ese tipo de personas también que tiene un negocito de arepas, una persona que hace un montón de negocio, todo ese tipo de personas. Los campesinos, las plazas de mercado. Todo eso porque en el sector agrícola que se vive en medio de una informalidad muy grande y en lo que tiene que ver en los componentes sociales, como reorganizar un poco, y alrededor de la parte empresarial, sabemos que obviamente esa brecha que hay entre la formalidad y la informalidad por los temas legales, tributarios, todo eso, hacen que haya un desestímulo total, pero va a tocar ver cómo se definen modelos y acciones para que esa brecha se acorte y se pueda tener más personas dentro de la formalidad, crear unos modelos, cómo los tenderos los jalamos ahí, cómo los peluqueros, cómo ciertos negocios se van integrando en esto, porque definitivamente tenemos que llegarle de alguna manera a esas personas. Bueno, doctor Efraín, y finalmente, ¿qué mensaje le da usted a los empresarios, a las familias tolimenses, ya para terminar esta entrevista? Bueno, no, lo primero es reiterar en el autocuidado.
porque entre más nos protejamos, entre más acuciosos seamos, más rápido vamos a salir. Ese sería el primer mensaje. El segundo mensaje es que esto no es un problema del gobierno o es un problema de los empresarios, esto es un problema de una sociedad en general, es una problemática donde todos tenemos que buscar cómo aportar. Si yo puedo ayudar a otra persona, lo debo hacer, si tengo la posibilidad de hacerlo. Los empleados también, no solo es un problema de los empresarios, también deben ver cómo le facilitan las gestiones a los empresarios. En los empresarios pues están haciendo grandes esfuerzos en esa combinación con el gobierno. Y por último, también hay que buscar cómo hacer para que esto nos haga reinventarnos, para que esto nos sacuda un poquito de esa rutina y el mundo como nos estaba llevando para ver y cómo cambiamos y cómo nos orientamos de alguna manera. Entonces yo creo que ese sería el mensaje y de verdad que esto nos tiene que permitir y tiene que ser es un mensaje bien importante que estamos teniendo para que todos nos conectemos con un solo objetivo y trabajemos en sacar nuestras ciudades, nuestras regiones y nuestro país adelante desde la línea y la óptica donde estamos. Muchas gracias, doctor Efraín, y siempre bienvenido aquí a los podcasts con Ricardo Ferro. Muchas gracias, doctor Ferro. Me encanta haber compartido con usted en este programa todos estos temas y bueno, que siga trabajando así de arduo por nuestro departamento. A ustedes muchas gracias y si Dios lo permite, la próxima semana aquí estaremos con un nuevo invitado en los podcasts con Ricardo Ferro. Esta semana, en nuestra agenda nacional, en plenaria de Cámara hicimos un reconocimiento al gobierno, al personal de la salud y a nuestros campesinos, quienes diariamente trabajan para garantizar servicios de primera necesidad. Por otro lado, manifestamos la necesidad de sacar adelante más de 200 proyectos de ley que están en la agenda legislativa y en los cuales hay que seguir trabajando. Quiero arrancar para hacerle un reconocimiento al presidente Duque y al equipo de gobierno por la forma en que ha venido manejando toda esta pandemia. En el mismo orden de ideas, un reconocimiento para el sector salud, para nuestros campesinos. Pero yo quiero hacer dos llamados especiales. Uno que tiene que ver con el Congreso de la República, y es que tenemos que revisar cómo vamos a hacer para salvar nuestra agenda legislativa. Tenemos cerca de 200 proyectos de ley actualmente en curso en el Congreso, y yo creo que es necesario que revisemos cómo vamos a hacer para que estos proyectos de ley no se hundan cuando se acabe la presente legislatura. También hicimos un llamado al Gobierno Nacional para que se expida un decreto con fuerza de ley, el cual garantice la austeridad en el gasto público. Y el otro tema que quiero hacer un llamado, es una preocupación que tengo y que tenemos muchos colombianos por los escándalos que se han presentado en esta semana en el manejo de los recursos en diferentes entidades territoriales. Es necesario que se expida urgentemente por parte del Gobierno Nacional un decreto con fuerza de ley que vaya encaminado a la austeridad en el gasto público, que impidamos que los recursos públicos sean malversados en esta crisis que está viviendo el pueblo colombiano. Defenderemos con vehemencia los recursos oficiales en medio de esta emergencia. En sesión virtual de Comisión Quinta, contamos con la presencia del Contralor General Felipe Córdoba. Hicimos un fuerte llamado a los gobernantes del país para que utilicen bien los recursos públicos, priorizando las necesidades en medio de la crisis. No tiene presentación que en ciudades como Bogotá se esté hablando de contratos de publicidad de 6.000 millones de pesos. No tiene presentación que mientras la prioridad tiene que ser el tema de salud, tiene que ser el tema social, se estén invirtiendo los recursos públicos en cosas diferentes. Y en ese orden de ideas, pues me parece muy importante que se le pueda hacer un llamado a quienes tienen la facultad o la potestad de administrar los recursos públicos, de que estos recursos se deben administrar con base realmente en las necesidades y que ojalá y que esas necesidades tengan un nivel de priorización de manera que podamos entre todos salir adelante en esta crisis. Además, denunciamos la baja ejecución presupuestal en el Tolima en materia de regalías y planteamos nuestra preocupación por el suministro del gas para el área rural y urbana del país. En primer lugar, la preocupación por la baja ejecución presupuestal en materia de regalías que ha tenido nuestro departamento, que no llega ni siquiera al 50%. Quisiera saber qué ha pensado la Contraloría con respecto a estos recursos que, como todos sabemos, se ejecutan cada 2 años, teniendo en cuenta las dificultades que vamos a tener este año en materia de ejecución presupuestal y las múltiples necesidades que hay. En términos de regalías y la ejecución de regalías como tal. Aquí es clave que ustedes entiendan que nosotros
hemos hecho las respectivas advertencias y alertas a los respectivos departamentos sobre su ejecución. Hay algunas obras que están al momento paralizadas por obvias razones, pero necesitamos rápidamente que nos digan cuál va a ser sus nuevos cronogramas para poder hacerle seguimiento a dichas obras. La Contraloría hizo un pronunciamiento a principios de este año en lo que tiene que ver con el tema del gas. Quisiera también saber qué se está pensando por parte de la Contraloría en lo que tiene que ver con la gasificación, tanto rural, pues sí, pues rural porque ya casi que urbana está en su totalidad, pero también en el suministro de gas hacia adelante, teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo. Nosotros hemos dicho que estamos, digámoslo así, en riesgo de desabastecimiento. Y desde ese punto de vista lo que necesitamos es buscar mayores fuentes de gas en el país, que lo que se necesita con eficiencia es ver cuáles de esos pozos que están en este momento en investigación realmente pueden encontrar de una u otra manera fuentes de gas natural. Por otro lado, en la segunda sesión virtual de Comisión Quinta, nos reunimos con el director del ANLA, Rodrigo Suárez, y le expusimos la prioridad que existe de avanzar con el proyecto del Distrito del Riego del Triángulo del Sur. Aquí lo que está en juego en el corto plazo va a ser el tema de seguridad alimentaria para el país. Y estamos hablando de un distrito de riego que perfectamente en el largo plazo, pues estamos hablando de 25.000 hectáreas que van a ser beneficiadas con este distrito de riego. Pero en el corto plazo estamos hablando no solamente de las 7.000 familias que actualmente hacen uso o que se benefician o que son usuarios de este distrito de riego, sino también de cerca de 5.000 hectáreas que perfectamente pueden garantizarnos una seguridad alimentaria en lo que se viene para el país. Entonces, es urgente, doctor Rodrigo, que podamos desentrabar este tema del distrito de riego del distrito de riego del Triángulo del Sur del Tolima. A nosotros no nos puede quedar grande esta obra. Hablamos ayer con el viceministro, hemos hablado también con la directora de la ADR, la directora general, pero también con el director regional para efectos de definir cuáles son los pasos a seguir. Los hemos dejado por escritos, en chats, mejor dicho, de diferentes maneras, pero como usted lo dice, sentimos que no avanzamos, pero esperemos a ver si ya teniendo en cuenta que Presidencia le está haciendo un seguimiento cercano, digamos, a este distrito de riego, como a los otros dos que usted mencionó, pues nosotros podamos en serio, digamos, dar como pasos hacia adelante porque realmente lo que vemos es que no estamos logrando, digamos, el objetivo como tal. Me parece interesante la propuesta que usted dice, digamos que pudiéramos ver el tema parcial, entendiendo que si no se nos van a pasar meses, años, digamos, para efectos de la modificación, que pudiéramos verlo, digamos, de una manera parcial, que pudiéramos tener por lo menos una modificación de tal manera que pudiéramos avanzar, digamos, para que no sean esas 25.000 hectáreas finales que estamos planteando. Y yo creo que es una solución novedosa que nos permite, digamos, avanzar en el tema. Además, le manifestamos la importancia de poner en el radar las licencias express que afectan al medio ambiente, como la explotación de oro que se está haciendo en el río Saldaña. Yo no sé si usted está al tanto de lo que pasó en el departamento del Tolima con Cortolima finalizando el periodo anterior. Y es que se entregó una licencia que se ha denominado por los medios de comunicación una licencia express para explotación de oro en el río Saldaña. Aquí hay un tema muy grave. Aquí hay un tema en el cual es fundamental que la ANLA se ponga al frente de lo que sucedió en el departamento del Tolima. Porque aquí no pueden los directores de las corporaciones autónomas regionales, cuando van de salida, ir otorgando licencias y dejarnos al departamento metido en un problema como el que estamos actualmente con esa licencia que se otorgó. Yo quiero que por favor usted se ponga al frente de este tema y que se ponga también en los zapatos de los tolimenses, en los zapatos de cientos de campesinos que en el sur del departamento del Tolima dependen de lo que se ha denominado tradicionalmente el barequeo y que han denunciado esta licencia express que se otorgó por parte de Cortolima aquí en el departamento del Tolima. Pero déjeme, pues reviso un poco de qué se trata como para entender y saber qué se podría hacer al respecto.